Vamos a empezar con el panorama internacional. ¿Qué pasó con la cuestión internacional? Bueno, el día de ayer hubo tensiones entre México y Ecuador. A pesar de que la relación entre estos dos países, sinceramente, no había sido, pues, ¿cómo lo decimos? Pues tampoco había estado en el ojo del huracán, ¿no? A lo mejor podríamos conversar de esto, sobre la situación que vive México y Perú, todo con este tema de Dina Boluarte, del caso de Pedro Castillo, etcétera, etcétera, que ahora el tiempo le está dando la razón al presidente López Obrador, donde vemos una Dina Boluarte enredada en escándalos de corrupción, donde usaba literal como rapero Rolex en las dos manos para poder justificar los millones de pesos que se ha sacado del erario de un pueblo pues pobre y golpeado como lo es el pueblo hermano de Perú. Pero no, en este caso fue una cuestión más diplomática o política. Recordemos también, México está asilando al ex vicepresidente ecuatoriano, el cual, pues bueno, está siendo, así como lo fue Pedro Castillo también y su familia, perseguido político por el régimen de Noboa. El día de ayer, o fue antier, hubo unas declaraciones de la embajadora de México allá en Ecuador, las cuales pues no le gustaron a Noboa y a su presidencia, con lo cual declaró persona non grata a dicha embajadora. Vamos a ver. Ecuador nombra persona non grata a embajadora de México, a embajadora de México en Ecuador por las declaraciones de AMLO. Esta embajadora en Quito, Raquel Serur Smeke, fue declarada non grata por el gobierno ecuatoriano luego de las declaraciones del presidente sobre los comicios electorales del 2023 en este país. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Movilidad Humana de Ecuador calificó como muy desafortunadas las declaraciones vertidas por el presidente el día de antier en Palacio Nacional, donde habló sobre dicho proceso electoral, así como del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ecuador se encuentra aún viviendo un luto por este lamentable hecho que causó conmoción a la sociedad ecuatoriana y atentó en contra de democracia, la paz y la seguridad. El país continúa enfrentando al crimen que ha amenazado al Estado, sus instituciones democráticas y su población, detalló el gobierno a través de su comunicado. ¿Qué fue lo que dijo? Pues hizo una crítica a los medios de comunicación al señalar que su función no es informar con objetividad, con profesionalismo, su función es de lucro, y señaló que tienen una campaña en contra del gobierno mexicano debido a que se encuentran en una fase de transformación. Hubo elecciones en Ecuador, iba a la candidata de las fuerzas progresistas, Luisa González, con 10 puntos arriba, 10 puntos como 3 o 4 o 5 candidatos más, y entonces un candidato habla mal de la candidata que va arriba y de repente es ultimado. La candidata que iba arriba se cae y el candidato que iba segundo sube, pero la candidata que queda después de este asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña y en circunstancias muy difíciles, porque imagínense todos los medios, pero ella sigue y sigue. Esto es algo que lo vimos hace pues varios meses, ¿no? El caso de Ecuador, el triste asesinato de Villavicencio. Y pues sí, hay veces que pensamos que el tema de los magnicidios es una cuestión superada, ¿no? Cuando ayer recordábamos de parte del presidente la situación que se vivió con el caso Colosio, y el cual hasta hoy, varias décadas después, estamos empezando a saber qué realmente pasó, que la versión del segundo tirador, pues todo apunta que fue real, que fue el mismo CISEN el que estuvo encubriendo al segundo tirador, que el encargado de, vamos a decirlo así, de monitorear a era un recién llegado a estas fuerzas, el señor Genaro García Luna, para que vean cómo se va uno descomponiendo a tal grado que se volvió líder del narcotráfico en México. Y pues bueno, pensamos que esto ya no se va a dar, pero se sigue dando en países de Centroamérica y se sigue dando en nuestro país. A lo mejor ya no a nivel presidencial, tocamos madera, pero sí a niveles estatales y municipales. Vemos el caso de la candidata de Morena en Celaya, el cual fue
trágico y brutal el cómo la ultimaron, con lo cual, pues sí es un tema que hay que mantener, y sí es un tema, porque aunque nos parezca brutalmente perverso el que alguien pueda fraguar algo de este estilo, la oposición está dispuesta, señores, a esto y a más. Ayer, mientras decían, no se metan con el hijo de Xochitl, al mismo tiempo estaban sacando y reviviendo videos de los hijos del presidente, en particular del hijo menor del presidente. Es decir, son absolutamente hipócritas. El presidente lo ha dicho, la doctrina del neoliberalismo es la hipocresía, y lo demuestran con sus hechos todos los días los miembros de la oposición, con lo cual no es para nada, incluso da hasta miedo pensar en una situación como la que está platicando y la que sucedió en Ecuador, pero créanme cuando les digo que están dispuestos a esto y más, con tal de regresar al poder y de recuperar pues los millones y los intereses políticos que ellos defendían. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre el caso de Ecuador. Eso también es para que el pueblo de Ecuador y el pueblo de México sepa. ¿Cuál fue mi comentario? Que utilizaron para declarar non grata a Raquel. Como todos sabemos, en los últimos días, lamentablemente, hubieron asesinatos. Asesinaron a la candidata a presidenta municipal de Celaya, y yo hice un comentario de que había que cuidar que no enrarecieran el ambiente político, metiendo miedo, porque eso es mucho de la derecha y del conservadurismo y de publicistas y agentes extranjeros que recomiendan eso. Hablamos del miedo. Y entonces puse de ejemplo lo de Ecuador, que hace como un año, año y medio, hubo elecciones y una candidata iba arriba en las encuestas, y esto es público y lo saben en Ecuador, y se inscribieron como 3, 4, 5 candidatos, y uno de los candidatos hizo un cuestionamiento acusando al grupo de Correa de estar vinculado al narcotráfico. Y resulta, lamentablemente, que a ese candidato lo matan. Parte también de lo que dijo hoy el presidente, pues es que pues no va a romper relaciones. Esto es algo que se estaba comentando el día de ayer, una posibilidad de que el gobierno mexicano decidiera también pues expulsar a los diplomáticos ecuatorianos y romper relaciones diplomáticas. El presidente hoy dijo que no, con lo cual pues vemos una mano amiga para intentar resolver esta crisis que se está dando entre México y Ecuador. Vamos a ver cómo termina todo esto.